Les extendemos una cordial bienvenida a este webinario sobre uso de herramientas tiflotécnicas en la educación inclusiva, un proyecto de educación digital Mujeres Diversas con Discapacidad financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID, desarrollado por la Fundación 11 América Latina FOAL, la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, CONALIVI y Surcoe en el año 2025. Esperamos que tengan un excelente espacio. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, que también van a tener un formulario de inscripción que estamos compartiendo en el chat de texto. Les hacemos una recomendación. Como tenemos varias personas usuarias de lectores de pantallas de pantalla, entre ellos nuestro conferencista hoy, Jorge Muñoz, le solicitamos a partir de este momento solo escribir los comentarios que sean pertinentes o preguntas directamente en el chat público, eh, si son estrictamente necesarias, para así evitar que los lectores de pantalla distraigan los mensajes que están apareciendo en el chat a las personas ciegas o con baja visión que usan lectores de pantalla. Si usted tiene alguna dificultad técnica o quiere hacer alguna pregunta técnica respecto a esta sala, puede escribirme en un chat privado usando la opción de chat, haciendo clic en el botón Todos y escogiendo mi nombre, Andrés Escobar con Alivi, Administración Sala. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Allí les indicaremos levantar su mano para poderles tener disponibles y así abrir micrófonos a las personas que tengan comentarios o preguntas. No siendo más, los dejo con el ingeniero Jorge, se me perdió aquí la pantalla, Jorge Muñoz, y espero que tengan una excelente tarde y un excelente momento para seguir aprendiendo de todos. Son todos Bueno, tuyos, Jorge. gracias, muy buenas tardes para todos y de verdad que es una alegría que se encuentren conectados en el webinario y como les comentaba Andrés, vamos a tratar de que estas 4 sesiones del webinario sean lo mejor para todos, que la pasemos muy bien y que compartamos y aprendamos. Vamos a tener unos pequeños espacios para algunas 3 o 4 preguntas dentro que se vaya dando dentro del temario que vayamos desarrollando. Igualmente nos va a acompañar también el ingeniero Luis Alfonso Muñoz Morales de la Universidad Popular del Cesar en estos 4 webinarios para que asimismo, digamos, podamos comprender y entender todo lo que va a tratar estas 4 sesiones del webinario. Eh, eh, no sé si estarán viendo la pantalla ya, Andrés. ¿Confirmas? Perfecto, Jorge. Estamos viendo webinario de tiflotecnología y unas Listo. imágenes de distintos dispositivos Exactamente. tecnológicos. Entonces, para las personas ciegas y de baja visión que se encuentran en el webinario, está el título de la presentación que estamos pasando. Igualmente está acompañado de equipos tecnológicos, de lo que igualmente vamos a tratar en este webinario. Entonces, asimismo, pasamos a la siguiente sesión. O sea, el objetivo que vamos a tener con este webinario, o sea, ¿qué vamos a hacer en el webinario? ¿De qué vamos a tratar? ¿Qué va a tratar el webinario? Entonces, la idea aquí es instruir a los maestros de aula, ¿sí?, en las herramientas tiflotecnológicas para que asimismo pues, haya una educación inclusiva para los estudiantes ciegos y de baja visión dentro del aula. ¿Sí, digamos? Y esto aplicado, obviamente, a la normatividad colombiana, o sea, al decreto 1421 del 2017, lo cual invita a una educación inclusiva para todos, o sea, donde se incluyan ajustes razonables y acceso universal, que son de las 2 cosas muy importantes que vamos a ver en este webinario. Bueno, vamos aquí a ver entonces los temarios que vamos a tener. Entonces, aquí vamos a ver que en la primera sesión vamos a tener todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas, con los diferentes elementos que encontramos
para que podamos tener un acceso a la tecnología. Y permítame un segundo que aquí se me corrió. Listo. Entonces aquí vemos lo que vamos a tener en esta sesión 1, que es la introducción a la tiflotecnología, lectores de pantallas, magnificadores de pantalla, las líneas braille y las impresoras braille, que es ese primer temario que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué vamos a ver en la segunda sesión. Les voy a mostrar primero todo lo que es el cronograma de las 4 sesiones y arrancamos con esta primera sesión. Presentación de los 4 webinarios con anime.pptx, PowerPoint, diapositiva, sesión 2, lector de pantalla, los botones de la diapositiva. Aquí tenemos el lector de pantalla JAWS, que es la segunda sesión. Dame un segundo acá. Porque como siempre. Entonces aquí tenemos lo que es cómo podemos utilizar el lector de pantalla dentro del computador, con las diferentes aplicaciones, cómo navegamos, cómo esas herramientas básicas. Recordemos que el lector de pantallas, esas herramientas básicas que vamos a tener al inicio de la sesión, cómo manejamos ese lector de pantalla para después interactuar con las diferentes aplicaciones. Entonces vamos a ver cómo la introducción al lector de pantalla, o sea, cómo vamos a manejar ese lector de pantalla. Las herramientas básicas, o sea, lo que ustedes deben de, digamos, siempre manejar o tener en ese inicio que se debe tener para que, digamos, ese lector de pantalla, ustedes puedan guiar y orientar a las personas ciegas y con baja visión que utilicen el lector de pantalla. Después, ¿cómo navegamos con ese lector de pantalla dentro del computador? Vamos. Entonces, el reconocimiento básico del lector de pantalla ya interactuando con las aplicaciones. Entonces, vemos cómo podemos utilizar este lector de pantalla JAWS con Microsoft Word, o sea, cómo lo podemos manejar, cómo lo vamos a trabajar. Después con Microsoft Excel, cómo lo vamos a poder trabajar el JAWS con Microsoft Excel, cómo lo vamos a trabajar con esa hoja de cálculo que es muy importante. Muchas veces nosotros pensamos que solamente el lector de pantalla nos va a servir es para trabajar en Word o para trabajar en Internet o para chatear, pero lo podemos utilizar con otras aplicaciones adicionales que es muy importante que los estudiantes también las comiencen a manejar. Recordemos que hoy en día manejar las aplicaciones con el lector de pantalla es muy importante porque nos abre un campo amplio, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel laboral, porque manejamos esas herramientas de ofimática y nos va a permitir tener un acceso laboral de una forma más práctica y más ágil. Con Microsoft PowerPoint, cómo lo podemos manejar haciendo presentaciones, diapositivas. Y con los navegadores de Internet, que son los diferentes que tenemos, los navegadores de Internet. Entonces, es muy importante. Aquí en la sesión número 4, o sea, que se realizará el cuarto miércoles, si hoy es 20, el 27, el 3, para el 10 de noviembre. Entonces, cómo crear documentos accesibles, que es muy importante para ustedes como maestros. Cómo pueden crear un documento accesible para entregarle también al estudiante. Porque recordemos que no solamente es darle un documento digital, a veces, muchas veces, los maestros dicen, pero el documento está en digital, aquí está. ¿Por qué no lo interpreta? ¿Por qué no lo puede leer? Porque sencillamente no es solamente que esté en digital, sino que sea un documento accesible para que la población lo pueda leer, entender y comprender sin ningún problema. Entonces vamos a ver aquí cómo realizar un documento accesible en Word, cómo creamos las pautas que se necesitan para crear un documento accesible en Word, cómo creamos un documento accesible en Excel, o sea que esas tablas realmente sean leídas e interpretadas por el lector de pantalla para que lo podamos trabajar y aplicar sin ningún inconveniente. En el PowerPoint,
que los textos, las imágenes, cómo las podemos etiquetar para que después sea leído, cómo utilizamos el orador que trae el PowerPoint que es leído por el lector de pantalla y que nos permite a nosotros, así como les permite a las personas que ven que son datos adicionales que tiene ese orador, que uno pueda acceder, que no se proyectan cuando uno está pasando la diapositiva, pero que nos permite a nosotros sí acceder a complementar la información que tenemos en las diapositivas. Y aquí, digamos, por último, ver cómo creamos un documento PDF accesible, que por lo general son documentos que circulan de forma permanente y rápida por la red. Y es muy importante que estos documentos PDF realmente sean accesibles para que los estudiantes y ustedes como maestros de educación puedan generar estos documentos, vayan creando el hábito de generar documentos accesibles para que asimismo no solamente pensando en el chico ciego o la niña ciega que tengan en el aula de clase, sino realmente que es un documento que es realizado para todos, incluido también para la población ciega y con baja visión que ustedes estén en ese momento pues activando. Bueno, aquí tenemos la definición de introducción a la tiflotecnología. Recordemos que existen dos términos, que uno es tiflólogo, que es el maestro que utiliza las herramientas para orientar a la persona ciega o con baja visión en sus quehaceres, donde en este espacio no se utiliza la tecnología. Y cuando hablamos de, le agregamos tecnología a Tiflo, es esas herramientas, como lo dice aquí el enunciado, es el conjunto de técnicas, conocimientos o recursos que permiten a las personas con discapacidad visual tener autonomía e independencia en los diferentes hábitos utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que se puedan utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Que todo elemento que incluya un ajuste, una adaptación tecnológico, ya entra en esa característica de tiflotecnología. Ejemplos claros tenemos como, por decir algo, un reloj parlante, ya es un elemento tiflotecnológico, porque puede ser un reloj digital, pero el hecho de que ya me hable, ya estoy utilizando la tecnología para que me informe la hora, el tiempo, y eso lo que me hace dar es ya esa herramienta tecnológica accesible para el uso de la persona ciega o con baja visión. O tenemos, no sé, los medidores de líquidos, que son cosas muy sencillas, muy simples, que me permiten, digamos, tener la información en tiempo real, verbalizar esa información que tenemos, las básculas electrónicas, las calculadoras parlantes, eh, digamos, comenzando por esos elementos pequeños que han sido ajustados para que las personas ciegas y con baja visión lo puedan utilizar a través de la tecnología, junto a los demás con los demás, ya me permite acceder a esa información de una forma autónoma e independiente. Recordemos que qué es lo que se busca con la tiflotecnología, o sea, estar en igualdad de condiciones junto a los demás con los demás. Y aquí viene algo muy importante que para los maestros de informática y maestros de ingenieros de sistemas que tengamos en aulas de clase, para nosotros las personas ciegas o con baja visión, la tecnología eh, tiene dos caras como la moneda. Una cara que cuando se desarrolla pensando en ese diseño universal con el ajuste razonable, permite que toda la población, incluida la población ciega y con baja visión, tengan acceso a la información y a las comunicaciones y a los diferentes elementos que nosotros desarrollamos. O sea, eso nos permite estar junto a los demás con los demás. Pero la otra cara de la moneda de la tecnología es cuando se desarrollan elementos, aplicaciones, dispositivos, llámese software o llámese hardware, que no incluyen esa accesibilidad, nos abre un gran abismo, o sea, nos relega, nos deja atrás. Y un ejemplo claro de eso podemos nosotros tener es, por decir algo, los televisores que ya hoy en día incluyen lectores de pantalla incorporados. Antes no lo incluían.
para nosotros, pues podíamos cambiar el canal, pero no podíamos saber a qué canal íbamos o dónde estábamos, o si no le podíamos adaptar un dispositivo como los que ahora se pueden adaptar, que son, digamos, como los que vende Amazon o los que vende Apple, que permiten conectar estos dispositivos a los televisores y los vuelve accesibles. O sea, eso es lo que nos permite a nosotros tener en cuenta que todo tipo de tecnología, la idea es que sea diseñada, construida con ese fin de acceso a toda la población universal, con un diseño universal y que incluya a la población ciega y con baja visión también, con ese ajuste razonable para nosotros. Entonces, aquí es muy importante eso, o sea, tener en cuenta eso, o sea, los elementos, lo que desarrollemos, los ingenieros que de pronto estén en algún proyecto de investigación, de desarrollar cualquier tipo de información, pues sencillamente que piensen en ese diseño universal. Construyamos, al principio puede ser que nos cueste un poco, que se nos olvide por la falta de costumbre, pero después se vuelve costumbre y comienzan ustedes a tener un plus, un ítem adicional que los califica y es que todo lo que ustedes compartan, programen en documentos, en imágenes, en información, lleve los diferentes ajustes de accesibilidad digital para que los lectores de pantalla y los magnificadores de pantalla pues tengan acceso a dicha información. Bueno, aquí llegamos a los lectores de pantalla. Entonces, la primera pregunta siempre a veces uno se hace es, ¿qué es el lector de pantalla? Un lector de pantalla, es el software que se desarrolla que le permite, o como dice aquí la definición, es una herramienta, ¿sí?, que convierte el texto de la pantalla en audio. Ese es los lectores de pantalla, el software. ¿Por qué está compuesto los lectores de pantalla? No solamente por ese software que convierte el texto o la información que aparece en la pantalla en audio, sino también qué hace para que tenga ese audio. Son los sintetizadores, que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el software lector de pantalla y otra cosa son los sintetizadores. Yo a veces le pongo ejemplo a las personas que para diferenciar entre el sintetizador y el lector de pantalla es, por decir algo, yo tengo un software lector de pantalla, llamemos, no sé, NVDA, y le puedo poner un sintetizador de voz de Real Speak, de Vocalizer, de otras voces, las mismas voces de Windows que traen incorporadas, que esos son los sintetizadores de voz, pero estoy utilizando es el lector de pantalla. Para hacerlo más práctico es como si, en este caso, por decir algo, Andrés, que es el que nos está apoyando, hable con otra voz, pero en el fondo sigue siendo Andrés, o que nos hable en inglés, o que nos hable en alemán, pero sigue siendo la misma persona. Eso pasa con los sintetizadores y los lectores de pantalla. Entonces, los lectores de pantalla nos permiten que podamos incluir sintetizadores de voz para que se trabaje con los lectores de pantalla. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para darle agilidad muchas veces a los lectores de pantalla con los equipos de cómputo que estemos utilizando. Muchas veces tenemos un lector de pantalla, pero tenemos unas voces que son muy pesadas, llamándolo técnicamente, o que son voces que hacen que el equipo se me ponga como lento. Entonces yo digo de pronto, no, voy a utilizar este otro sintetizador, un sintetizador como Eloquence, que puede ser más liviano y que me pueda servir. Además de esto, estos sintetizadores o estos lectores de pantalla, algunos tienen la posibilidad de integrarlos con otros dispositivos que los vamos a ver más adelante, que son las líneas Braille, ¿sí?, que nos va a permitir no solamente tener una información de forma audible o auditiva a través del sintetizador, sino que también lo vamos a tener
lo vamos a tener a través del sistema Braille digital, que lo vamos a encontrar en esos dispositivos que se pueden conectar tanto a los computadores, a los smartphones o a las tablets. Aquí tenemos los diferentes lectores de pantallas que podemos encontrar. Recordemos que los lectores de pantalla, hay unos que son pagos y hay otros que son gratuitos o libres, que se llaman así. Entonces tenemos lectores de pantalla, el lector de pantalla más popular y conocido, y que lo tenemos aquí, que los invito también a todos ustedes, los maestros, y que trabajan con niños en las escuelas o de forma individual o particular con ellos en las casas, descargar de la página web eh, de Mintic, de Convertic, el lector de pantalla JAWS, que en este momento no es que sea gratuito el lector de pantalla JAWS. El lector de pantalla siempre es un lector de pantalla de pago. A través de CONALIVI, como organización nacional, nosotros hemos hecho gestiones desde el 2013 con el gobierno para que este lector de pantalla y el magnificador, que lo vamos a ver más adelante, esté disponible para la población ciega y con baja visión. Y no solamente para la población ciega y con baja visión, sino que también esté disponible para los maestros, para las empresas, para las bibliotecas, para los cafés internet, para cualquier espacio público donde una persona ciega o con baja visión puede interactuar con un computador y que lo pueda hacer de una forma autónoma e independiente. Entonces es muy importante que ustedes puedan impulsar esa descarga, que las personas ciegas que no lo tengan lo puedan tener, lo puedan descargar, puedan solicitar su activación de la licencia. Y como les digo, es un software pago. El gobierno paga por una licencia global para que este software lector de pantalla lo podamos utilizar todos nosotros en el territorio nacional. Aquí es muy importante que es para utilizar en el territorio nacional. Esto es disponible para todos los ciudadanos colombianos. Listo. Andrés, te voy a recomendar para que de pronto ahí en el chat podamos poner el link de la página de Convertic en .mintic.gov.co, que es de donde se puede descargar el software lector y magnificador de pantalla para las personas ciegas y con baja visión de forma gratuita. Ahí les va a pedir un registro, se tienen que registrar para que después le puedan enviar la licencia para que activen el software. Recordemos que cuando se descarga por primera vez, lo va a descargar un demo y después al correo electrónico que ustedes hayan hecho con el registro para la descarga, les va a llegar la clave de activación del producto. Esto sirve tanto para las personas ciegas, el JAWS, y más adelante vemos el magnificador de pantalla, que es para las personas de baja visión. Tenemos otro lector de pantalla, de pronto, que es importante que ustedes lo conozcan, que es el Dolphin o el Supernova, Dolphin o Supernova, que es otro lector de pantalla, es de desarrollo, fabricación británica y finlandesa perdón, este software, y que también es utilizado, pero que no tiene tanto auge como el lector de pantalla JAWS a nivel mundial. Tenemos el PC Talker, que es otro lector de pantalla, que igual estos software que les estoy mencionando son software de pago. Ahora tenemos el software narrador, que es el de Windows. Todo el mundo diría, ah, pero ese es gratuito. No, no es gratuito. Bien incorporado dentro de la suite de Windows, ya que si uno no adquiere un Windows, no tiene un Windows licenciado, pues no va a tener acceso a esta herramienta. Ya cuando se adquiere el sistema operativo, pues igualmente está este lector de pantalla que nos sirve muchísimo para a veces hacer algunas actividades que con Windows 11 ha logrado tener algunas mejoras, pero no iguala la autonomía y la independencia y el uso
con el lector de pantalla JAWS. En este momento, el lector de pantalla JAWS es el que nos permite a nosotros realmente tener ese acceso a esa información, a las comunicaciones, en las diferentes aplicaciones bajo el sistema operativo Windows para que las personas puedan acceder a la información. Y tenemos el software libre NVDA o NVIDIA, como muchos lo conocen, ¿sí? Pero que realmente es la sigla NVDA, realmente en inglés, lo que significa es que acceder a una PC a través del aula también, que le permite a la persona ciega con baja visión. Este fue un desarrollo que comenzó a crearse por dos personas ciegas, una del Reino Unido y otra Suiza, y desde allí comienzan a desarrollar este lector de pantalla de forma libre. Y recordemos que a veces libre no es que sea gratuito, libre es que lo pueda descargar, pero para el uso, para muchas actividades, a veces hay que pagar para algunas, para aprenderlo a manejar, para poderlo utilizar, y eso es lo que implica, digamos, cuando se habla de libre, de software libre. Entonces tenemos el NVDA. Recordemos que estos son los lectores de pantalla más conocidos después del JAWS, que es el lector de pantalla que más se usa a nivel mundial. Tenemos el NVDA como segundo, que se usa a nivel mundial por las personas ciegas y con baja visión. Según las estadísticas mundiales, el 96.6% de las personas ciegas con baja visión pues utilizan un lector de pantalla. Entonces es muy importante ver que, digamos, de una u otra forma, la tecnología sí se ha apropiado de las personas ciegas y con baja visión. Y ustedes como maestros, es importante que le inculquen a los estudiantes ciegos y con baja visión que comiencen a utilizar estas herramientas tecnológicas, porque si nosotros como personas ciegas o con baja visión no sabemos utilizar la tecnología o no nos animamos a sumergirnos en este mundo tecnológico, realmente nos vamos a quedar por fuera de este mundo digital que corre abrumadoramente. Cada 3 meses vamos encontrando nuevos desarrollos y nuevas tecnologías. Ya vemos que, digamos, el software lector de pantalla JAWS ya incluye inteligencia artificial para ayudar en algunas actividades que cuando los programadores o desarrolladores o información que circula por la red, como es imágenes y algún otro tipo de información que no es accesible, con la inteligencia artificial logramos de una u otra forma equiparar a esa igualdad de la condición junto a los demás con los demás, cuando esa información está compartida para todo el mundo y que también nos llega a nosotros. Entonces es muy importante eso. Bueno, antes de pasar a los magnificadores, también eso, como les decía, es solamente para el sistema operativo Windows, pero también para los sistemas operativos, digamos, iOS o por Linux, también hay otros lectores de pantalla, pero esta vez nos hemos más enfocado, digamos, en el sistema operativo Windows. En el sistema operativo iOS encontramos el lector de pantalla, que es el VoiceOver, y encontramos una inteligencia artificial que nos ayuda mucho, que es Siri. Para Linux también tenemos uno o dos lectores de pantallas, como el Orca, que es uno de los que en unas, digamos, librerías de Linux que se pueden utilizar. Y asimismo podemos decir que muchas veces dicen, no, tenemos lectores de pantalla en páginas web, digamos, en el sistema operativo de Google, que recordemos que Google también tiene un sistema operativo propio, ellos también tienen un lector de pantalla, que en el navegador de Google le permite también bajar unos plugins para que le lea, pero más que todo sobre el navegador. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitamos para los lectores de pantalla es que desde que iniciemos el computador nos permita tener acceso total de una forma autónoma e independiente al equipo para poder navegar por las diferentes partes del computador y por las diferentes aplicaciones. Bueno, entrando ya a los magnificadores, entonces encontremos
Entonces tenemos los magnificadores de pantalla. ¿Qué es un magnificador de pantalla? Entonces, el magnificador de pantalla es una herramienta de software que aumenta la información que aparece en la pantalla o en ese dispositivo, ¿sí? Que puede ser en un teléfono, en un computador, en una tablet, que le permite o se ha pensado, es para las personas de baja visión para que accedan a la información. Sí, allí les permite ver que el texto, la información, las imágenes, de una forma práctica y cómoda. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese es un software que pueden estar en varios dispositivos. En estos magnificadores aquí se van a diferenciar es por el tipo o la capacidad que tiene de aumentar y que no se pierda la nitidez, porque aquí es muy importante con los magnificadores, es que no solamente podamos nosotros magnificar la información o ampliar la información. Yo creo que a más de uno de ustedes les ha pasado que les mandan una foto y la amplían, y cuando la amplían, entonces, uy, se ve borrosa, ¿no es cierto? Entonces, eso hace también muchas veces los magnificadores que no tienen la capacidad de ampliar o magnificar, digamos, esa información que se visualiza en un computador, en una tablet, en un celular, en un smartphone, y que sencillamente se pierde la información por el tamaño que se comienza a manejar. Aquí es muy importante también definir que los magnificadores de pantalla los vamos a encontrar eh, en los tipos de magnificación que tiene cada uno de ellos, que dicen, o ustedes van a encontrar en internet, que aumenta 3x, 5x, 10x, 16x, 32x, 48x. Entonces, les quiero comentar que esas X, esos aumentos que ellos los ponen en X, son aumentos que ya por lo general se salen de la dimensión de las dioptrías. Entonces, eso se mide en dioptrías, porque una persona a veces le mandan gafas y dice, tiene una dioptría, dos dioptrías, tres dioptrías, cuatro dioptrías, y uno dice, uy, qué montón de aumento tiene. Ya estos aumentos, como es más allá de las dioptrías que se miden, entonces se llaman es aumentos y vienen en X. O sea, un aumento equivale a 3 dioptrías. Entonces, un equipo que aumente 10X está aumentando 10 dioptrías en aumento para que la persona, digamos, pueda acceder a esa información de una forma autónoma e independiente. Y aquí sí es muy importante, maestros, les recomiendo que ustedes con los chicos y las chicas de baja visión, que ustedes comiencen a trabajar en las escuelas, en los colegios, o a los que les presten apoyo de forma individual en la casa, es que se fijen qué tanto aumento van a requerir para utilizar un software magnificador de pantalla. Porque allí es muy importante que este software magnificador de pantalla realmente le facilite al estudiante el acceso a la información. Muchas veces esta población de baja visión es la población que más difícil es para detectar o a veces es más difícil que ellos acepten que tiene una baja visión, porque son personas que no se ubican como personas ciegas, que pueden necesitar otro tipo de ayuda, y tampoco se ubican como personas que ven para poder realizar esas actividades que hacen las personas que ven. Entonces sí es muy importante que ustedes en ese análisis con los estudiantes tengan en cuenta si el estudiante de pronto se acerca mucho al tablero o se acerca mucho al cuaderno. Entonces puede decir, bueno, es importante hablar con el papito, con la mamita, cómo va esos exámenes visuales para ver si puede tener un diagnóstico más preciso y si requiere estas ayudas tecnológicas para que acceda a la información de forma autónoma e independiente y que pueda aprovechar ese residuo visual para que esa inclusión educativa sea de una forma más práctica y más fácil. Es muy importante que se tenga en cuenta eso.
Aquí tenemos los magnificadores de pantalla que tenemos para Windows, ¿sí? Que son, digamos, los software que estamos viendo que se pueden utilizar. Bueno, tenemos el Zoom Text, que es, estos software también son pagos, pero este Zoom Text, igual que el software lector de pantalla JAWS, recordemos que para nosotros, las personas ciegas y con baja visión, y para las personas educadoras, para las bibliotecas, para los diferentes espacios, salas de cómputo, cafés internet que presten servicio a la población en general, se pueden descargar e instalar para que la persona con baja visión pueda acceder a esa información de una forma autónoma e independiente. ¿Qué ventajas tenemos de estos software lectores, de estos software magnificadores de pantalla? Por lo menos tenemos en el Zoom Text, que es muy importante, es que además de manejar los contrastes que maneja, de pronto usted dice, con la lupa de Windows yo puedo manejar los contrastes, pero solamente me cambia positivo a negativo, de negativo a positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que me hace un fondo negro y letras blancas, o letras blancas y un fondo negro. Mientras que este me puede manejar otras gamas de contraste, hasta 16 contrastes. Yo puedo utilizar, no sé, un rojo con un negro, fondo rojo, letras negras. O puedo utilizar un azul, fondo azul, letras amarillas. O puedo utilizar mm, letras blancas, fondo azul. O puedo utilizar letras blancas, fondo rojo. O puedo utilizar fondo amarillo, letras negras. O sea, los diferentes contrastes que me permite manejar y que muchas veces la baja visión, como es tan personalizada, y ahí es donde viene el ajuste razonable. Ustedes maestros que saben los del PIAR, que es el plan individual de ajuste razonable para el estudiante, en el caso de la tecnología, es donde nos permite a nosotros cómo podemos hacerle ese ajuste razonable, el ajuste individual al estudiante con baja visión, dependiendo dónde ve mejor, con qué contraste trabaja mejor y qué nivel de zoom requiere a un X, a 2X, a 3X, a 5X y que lo pueda manejar. Igualmente, estos software magnificadores le permiten también configurar el puntero del mouse, le permite ponerlo en forma de cruz, lo permite que sea más grande los mismos punteros que trae el sistema operativo Windows, le permite ponerlo en forma de lupa, lo permite poner en una figura que le sea más práctica para que el estudiante o el usuario de baja visión lo pueda manejar. Y la otra ventaja es que también este software magnificador de pantalla incluye sintetizador de voz. Recordemos lo que les decía cuando hablamos de los lectores de pantalla que tienen sintetizadores de voz. Este software de magnificación también incluye un lector de pantalla, o sea, incluye voz incorporada. Más que lector, incluye sintetizador de voz que le va a leer por donde pasa el mouse. Esto le va a servir para tener una ayuda y hacer una coordinación visual motriz, porque va moviendo el puntero, le va leyendo y va verbalizando y puede ir leyendo sin ningún problema. Entonces, eso le permite hacer el Zoom Text, digamos, como un software magnificador de pantalla para las personas de baja visión. Tenemos el Dolphin, que es, digamos, la competencia del Zoom Text, que es de la misma casa de Dolphin, y tenemos el Dolphin Lunar Plus, que también que permite que sea portátil, pero recordemos que estos software son pagos, o sea, no se les olvide que son pagos. De pronto encontramos en la web herramientas de demo que podamos utilizar, pero estos elementos son elementos software de magnificación que son pagos. Aquí tenemos este otro magnificador y son Magnifier, ¿sí? Y cuando dice Reader al final es que también tiene voz incorporada o que le permite verbalizar también los movimientos que puedan ir haciendo con el mouse las personas de baja visión dentro del texto, dentro del documento o dentro del computador
para que así mismo se pueda utilizar y se pueda manejar. Este que dice USB, si se da cuenta igual que el de arriba, pero dice USB, es un magnificador que se puede llevar en una memoria USB portátil que se puede utilizar o conectar a través de una USB en cualquier computador sin necesidad de ser previamente instalado para que se use. El Magic, que es de la misma casa de Freedom Scientific, de JAWS, el fabricante del JAWS, era un magnificador de pantalla que se utilizó y sé que en algunas instituciones de pronto lo deben de tener. Sé que desde el 2018 ya dejó de desarrollarse versiones del Magic, pero es muy importante que ustedes también lo conozcan y lo tengan como referencia para que asimismo, digamos, lo puedan utilizar. Este TH Magnifier también es otro software magnificador de pantalla. Este Winson Magnifier es que me permite que es de Windows, que es el mismo, la lupa de Windows, y viene incorporado con Windows 11 este magnificador de pantalla. Junto con el ampliador de Windows, que como les decía al principio, lo tiene. Recordemos que estos software inicialmente son para sistemas operativos Windows. Si en algún momento tienen acceso a, a un equipo Mac o a un Linux, estos sistemas operativos también tienen magnificadores, software de magnificación para las personas de baja visión. Mac por excelencia también tiene una lupa que le permite a uno aumentar. Digamos, de estos magnificadores, de estos software de magnificación que les he comentado, digamos, el Syntax es el que más tiene magnificación, que llega hasta 32x de magnificación, y esto le permite realmente pues con una nitidez, porque recordemos que no solamente es que magnifique, sino que realmente conserve la nitidez para que las personas con baja visión pues puedan visualizar y detallar, digamos, la información que se está trabajando en un computador o los magnificadores que traen incorporado, digamos, los teléfonos celulares, los smartphones, los Android o los iOS, que también les permiten, las tablets igualmente, esos magnificadores propios que traen estos sistemas operativos que le permiten utilizar a la persona de baja visión. Pasamos a los hardware. ¿Cuál es la diferencia entre el software y el hardware? El software es el programa que se instala y también tenemos hardware, que es el equipo, el aparato que lo tiene. Son equipos diseñados específicamente que se permite tener exclusivamente un equipo para que tengamos esa magnificación de la información, de un texto impreso, de una fórmula médica, de unas gotas que ustedes quieran saber cómo se llaman y que la letra es muy pequeñita y no la pueden. Entonces, para eso nos sirven los hardware, que son estos equipos de magnificación, digamos, que me van a permitir ampliar esos documentos impresos, un libro, una receta, una fórmula, un aviso que me haya llegado, una publicidad que me la entreguen en papel, una tarjeta de presentación que me la hayan entregado de papel y que no tenga cómo visualizarla, entonces lo podemos utilizar los hardware. Entonces, en estos hardware tenemos las telelupas, que son aquellos elementos que son fijos en algunas instituciones educativas. En Colombia tenemos telelupas tanto de diferentes fabricantes como de Humanware, como de Freedom Scientific, que ahora se llama Víspero, esa compañía, y tenemos de otras compañías, de Dolphin también tenemos estas lupas o estas telelupas que me permiten tenerlas, que son equipos grandes con pantallas de 24, de 32 pulgadas, de 19 pulgadas y que tienen una bandeja en su parte inferior. Digamos, hay algunas imágenes que se están compartiendo para las personas ciegas y que me permiten poner sobre ese elemento el texto, y al poner el texto pues me va a permitir también, digamos, visualizar y manejar los contrastes. Estas telelupas me va a permitir poder manejar, digamos, la información, no solamente del texto. Imagínense, digamos, una telelupa de estas en una biblioteca. Le va a permitir a una persona
que les tenga dificultad visual para hacer algunas actividades como enhebrar una aguja. Lo va a poder hacer sin ningún problema. Entonces, esto le va a permitir estas telelupas que puedan acceder, digamos, a esas manualidades que por falta de esa deficiencia visual o por tener esa baja visión, le permite a esta herramienta tecnológica volver a reactivar esa actividad manual que de pronto dejó de hacer, que tejer, que leer, digamos, la fórmula, que no la podía leer, lo podía hacer. Y tenemos las lupas digitales, que son más lupas portátiles, que encontramos también en el mercado con los mismos fabricantes como Humanware y Vispero y Freedom Scientific, que permiten estas lupas digitales ser más portátiles, pantallitas de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, de 12 pulgadas, y son equipos específicos. Recordemos que cuando estamos hablando de las telelupas y las lupas digitales portátiles, es porque son equipos, eh, son aparatos, es hardware, que se pueden de una u otra forma transportar en los casos de los que son portátiles y en los otros que son estacionarios o fijos, pero son equipos diseñados específicamente para cumplir esa labor, para ampliar o magnificar la información que se necesita que la persona de baja visión acceda de una forma autónoma e independiente. En ese caso es que, digamos, están en esa. Tenemos estos otros dispositivos que al principio, cuando le hablábamos sobre los lectores de pantalla, que era un lector de pantalla, encontrábamos que también se puede esa información digital que se encuentra transmitir a través de un dispositivo que se llama línea braille. ¿Sí? ¿Qué es una línea braille? Es un dispositivo electrónico que les permite a las personas ciegas, que le permite acceder a la información del computador o de un celular o de una tablet o de cualquier dispositivo que le permita tener el controlador o el elemento que lo permita configurar para que lo puedan manipular. Esta herramienta es tan importante para nosotros, las personas ciegas, como para las personas sordociegas. Las personas sordociegas es la única herramienta que tienen para acceder a la información digital. Recordemos que una persona sordociega, si es sorda profunda y ciega total, pues no va a escuchar, que escucharía el lector de pantalla, ni va a ver, porque no tiene baja visión para ver a través de la magnificación, y entonces el único medio que tiene para conectarse con el mundo digital son las líneas braille. Aquí, ¿qué le va a permitir? Conectarse con el tacto a la persona ciega o con baja visión sin ningún inconveniente, ¿sí? Porque la persona, digamos, lo que va apareciendo en la pantalla es lo mismo que le va apareciendo en ese renglón braille. Y allí vamos a ver, ya para los diferentes tipos de línea braille. Podemos tener varios tipos de línea braille. Yo tengo en este momento, no sé, ahí sí le voy a pedir a Andrés que me ayude. Ahí se está viendo la línea braille, Andrés. Sí, sí, señor, sí se está viendo. Listo, exactamente. Entonces, digamos, yo en este momento tengo una línea braille que es este dispositivo y ustedes se pueden dar cuenta que en la parte superior tiene 8 teclas como estilo de la máquina Perkins. Tiene 2 botones aquí en esta parte frontal de arriba que me funcionan como barra espaciadora. ¿Y esto qué me va a permitir? Que yo esta línea braille la pueda utilizar también como un tomador de notas. Hay diferentes tipos de línea braille y diferentes tamaños de línea braille. Y dependiendo del tipo y el tamaño, asimismo varía el precio de este hardware. Recordemos que este, por ser un aparato, es un hardware que me permite acceder a la información de forma autónoma, independiente y en braille. Yo no sé si acá alcancen a ver, si me confirman, que aquí ven unos puntos en braille que salieron. ¿Se alcanza a visualizar o no? Muy poquito, pero sí. Sí, bueno, exactamente, sí. Entonces es donde nos permite a nosotros acceder a esa información que aparece en pantalla. Entonces tenemos líneas brailles de 14 celdas
que es más pequeñita que esta. Esta línea braille es de 20 celdas. Tenemos diferentes fabricantes. Estas líneas braille son de Humanware. Hay líneas braille de Whisper. Hay líneas braille de Handytech, que son alemanas. Hay líneas braille que son Orbit, que son otras líneas braille. Hay líneas braille de la 11 también, que ellos fabricaban unas líneas braille que distribuían para sus usuarios. Y así sencillamente, este dispositivo, lamentablemente, es un dispositivo bastante costoso porque este dispositivo utiliza una tecnología que se llama PIEXUC. ¿Y qué es PIEXUC? Es esos impulsos electrónicos que le permiten subir los puntos en braille a medida de lo que va apareciendo en la pantalla. Para nosotros una línea braille es la pantalla del computador. Nosotros en la línea braille sabemos cuando una letra está en mayúscula, está en minúscula, cuando hay más de un espacio entre palabras o cuando escribimos una palabra y nos muestra el error ortográfico. O sea, esto para nosotros nos va dando la información a través del tacto, lo que aparece en la pantalla, tanto del computador, de un smartphone o de una tablet. Recordemos que esto se utiliza mucho también con el lector de pantalla. ¿Qué nos da el lector de pantalla? Velocidad. ¿Qué nos da la línea braille? Precisión. Para nosotros los ingenieros de sistemas, la línea braille nos permite tener precisión en la programación. Recordemos que cuando se programa, si uno pone una coma de más o un punto de más o una mayúscula o una minúscula donde no va, pues sencillamente va a generar error el programa. Entonces, este dispositivo es lo que le da a uno la precisión para poder tener acceso a esa información. Entonces, como les decía, tenemos de diferentes tamaños y asimismo el precio. Una línea braille puede comenzar a oscilar entre 12, 13 millones de pesos hasta 40 millones de pesos, 45 millones, la de 80 celdas. Entonces aquí tenemos, digamos, las imágenes en la diapositiva que estamos proyectando para las personas ciegas que nos están acompañando, imágenes de fotos de líneas braille, que, exactamente, que le permite de ahí, está, digamos, las diferentes y es datos de precios que vamos a encontrar. Ahorita por internet podemos mirar los diferentes precios que encontremos, los vamos a encontrar en dólares, los vamos a encontrar en euros, pero a eso siempre hay que sumarle lo que es la importación, la nacionalización, y hace que los países de América Latina, en este caso, eso aumente por lo menos el costo de un dispositivo prácticamente casi un 100% del valor que a veces encontramos publicados en la web. Ya vimos las de 14, las de 20, las de 40 y las de 80. Las de 80 por lo general son muy poco comerciales, son más comerciales las de 40, las de 14 y las de 20, son esas tres, se están comercializando bastante. Y las de 80 se utiliza por lo general, a veces lo utilizaban mucho las personas para programar. ¿Qué pasaba con la línea braille de 80? ¿Y por qué de 80 celdas? Porque cuando ustedes abren un documento de Word, cada línea de Word tiene 80 caracteres. Entonces la idea es que esa línea braille represente exactamente la misma línea que se está visualizando. Pero esto me permite que el movimiento del brazo para la lectura dentro de la línea braille sea tan largo que pues genera más cansancio para la persona ciega o sordociega para la lectura. Por eso las líneas braille prácticas realmente es de 40 celdas o en su defecto las de 20 celdas. Bueno. Tenemos aquí las impresoras braille. ¿Sí? ¿Qué son las impresoras braille? Entonces la impresora braille es el dispositivo que se tiene para, se cumple la misma función de imprimir, pero es en relieve con el sistema braille. Entonces me va a imprimir con puntos para que la persona ciega pueda acceder a la información. Y aquí sí les hago una recomendación, digamos, a veces a los maestros, cuando van a hacer impresiones o que en algunas instituciones hay impresoras braille y que es importante que las pongan en funcionamiento. Los que no las tengan, pues es muy importante que las puedan poner en funcionamiento porque es un equipo que además de tener un costo elevado monetario,
también es una herramienta tecnológica que nos permite a nosotros, las personas ciegas, acceder a la información eh, impresa, así como ustedes acceden a esos textos impresos de forma autónoma e independiente. Y allí, recordemos que para los niños, y este que es el año 200 años del braille, de Luis Braille, es importante que reactivemos estos equipos, estas impresoras braille, para generar textos en braille, para que el niño ciego lea también en braille y desarrolle ese pensamiento abstracto que le permite a través de la lectura y el tacto tener una mejor comprensión de lectura y escritura para el chico ciego leyendo el sistema braille. Estas impresoras se pueden conectar como toda impresora moderna a través de USB, a través de red, a través de Wi-Fi. Las primeras impresoras que salieron por allá en el año, como en el año 70, comenzaron a hacer las primeras impresoras, que eso le permite conectarse por puerto serial, que eran esas impresoras antiguas que habían antes. Entonces, esto nos permite tener ese desarrollo de esas impresoras braille para que las personas ciegas podamos acceder a esa información. Tenemos los diferentes modelos de impresora braille, las personas ciegas que nos están acompañando, tenemos imágenes de impresora braille. Tenemos de forma global dos tipos de impresoras braille. Impresoras braille de hojas de forma continua. Entonces, ¿cómo es la impresora braille de formas continuas? Yo no sé si ustedes conocieron esas impresoras de matriz de punto que les ponían en un carrete en la resma y que tenía huequitos a los lados, las hojas, y ahí la metían y ahí iba imprimiendo. Así pasa con estas impresoras de hojas formas continuas. Las hay tanto personales como industriales. Personales tenemos la, digamos, de la marca Indes, la Visual Basic, tenemos de la Romeo Juliet Pro 60, o ahorita hay una más nueva de Romeo, que es la Juliet 120, que son de hojas formas continuas que permiten imprimir. Y tenemos en la otra sección, o tenemos la otra que es la Wave Web Pro, que es una impresora de Indes, también de formas continuas, que ya le permite imprimir más de 100 páginas por hora. Tenemos de las hojas sueltas, de estas impresoras braille hojas sueltas, tenemos a nivel personal, salieron algunas impresoras en su momento, que era de una fábrica llamada TIL, y eran las famosas portatil o portatiel, que en algunas instituciones, digamos en Bogotá, yo ayudé a configurar en su época, a principios de este siglo, 2003, 2004, en algunas instituciones, pero que, digamos, por el uso y el trajín que se le daba en las instituciones y que su cuna de martillos era una regleta plástica, pues hacía que, digamos, con un trabajo, digamos, no tan continuo, esto generara una falla técnica y no saliera en relieve suficiente los puntos para que el chico o la chica ciega pudiera leer de forma autónoma e independiente. También tenemos de formas continuas ahorita la que se utiliza muchísimo es la impresora Indes Everest DB5, es la última que está en el mercado. Podemos encontrar versiones anteriores como la Indes 4x4 o Indes Everest DB3, DB4, DB5, que son impresoras que se les colocan hojas sueltas, que esto hace que sea más práctica la consecución del papel para que el usuario final, sea la persona ciega y con baja visión, pueda acceder a la información impresa en braille. Y tenemos la industrializada, que es la IndesBox, que es la que me permite imprimir en hojas sueltas también, hasta más de 1000 hojas por hora. En ese sentido, esas son las impresoras. Y tenemos por último, una vez salió una impresora, que lo doy como información general, de braille y tinta, que era de marca Tiger o Tiger, que le permitía imprimir en tinta y en braille. No fue, digamos, tan buena esta impresora,
que prácticamente se dejó de utilizar, uno, porque los insumos, la tinta era muy costosa, y dos, la definición del punto braille era muy fino y realmente no era entendible y usable para la persona ciega para leer el braille. Entonces, por eso digamos, se dejó de producir. Bueno, siendo así, ya hemos llegado a la final de este primer, nos hemos prácticamente, comenzamos a las 6:15, son las 7:10, digamos 55 minutos. Yo creo que vamos a tener, por favor, las preguntas que tengan en el chat y vamos a ver si Andrés o alguien que quiera participar podamos compartir, podamos contestar algunas preguntas que tengan que ver con esta primera etapa y para recordarles el próximo miércoles 27, muy a las 6 de la tarde para la segunda sesión de este webinar. Muchísimas gracias, Jorge, por tu explicación. Creo que quedó todo muy claro. Les estoy compartiendo igual en el chat. Hemos compartido bastante información sobre el registro de asistencia para este webinar. Les hemos compartido el enlace al canal de YouTube en Wikitiflos para que puedan compartir también esta sesión o compartir a las personas que no pudieron estar en este sincrónico. Nos está preguntando Efraín, Jorge, que si es posible compartir esa presentación que has mostrado. Yo creería que sí, no habría ningún problema. La estaríamos enviando por correo electrónico. Recordemos que por favor en los correos electrónicos escríbanlos bien, tanto en la lista de asistencia, porque muchas veces cualquier carácter que no esté bien digitado, pues obviamente no les va a llegar a la información. Perfecto. Alguien nos compartió también un enlace a una presentación de webinarios con Alivi, pero estuve revisándola, no es la misma que estás presentando tú, pero puede ser que contenga la misma información. Sí, teníamos prácticamente la misma, eran dos modelos de presentación que teníamos, plan A y plan B. Listo, entonces allí ya está compartido en el chat. Exactamente, ahí en el chat está la otra, que es igual, es el otro profesional que también nos está acompañando de la Universidad Popular del Cesar, el ingeniero Luis Alfonso Muñoz Morales. Entonces, perfecto. Está escribiendo también en el chat. ¿Existe alguna opción de elaboración de material a bajo costo para baja visión, dado que la mayoría de las herramientas requieren de un pago? Nos pregunta Jenny Mazo. sí, digamos, para baja visión a veces hay más solución digamos, tener material de apoyo. Digamos, con una impresora en tinta normal, digamos, el tamaño ideal es entre 26 y 28 puntos, digamos, el tamaño del carácter o de la letra, para que la persona de baja visión pues acceda a esa información. Recordemos que encontramos libros, digamos, como en la tienda del INSI, que tienen tinta y braille, y esa tinta es el famoso macrotipo. El macrotipo ya es un estándar que se ha diseñado, que es de 26 a 28 puntos el tamaño de la letra, para que la persona de baja visión lo requiera. Ahora, ese, digamos, es el diseño universal. Cuando llegamos al ajuste razonable, que de pronto el chico diga, no, esa letra todavía es muy pequeña para mí, ya es hacer el ajuste razonable a esa persona de baja visión para ver qué tan grande requiere el tamaño de la letra para que la pueda visualizar sin tener ningún inconveniente. Y se me había pasado con lo de las impresoras braille para los maestros, que digamos cuando vayan a imprimir en braille hay que tener en cuenta que una página en tinta o una cuartilla, como muy bien se llama, equivale a 4 páginas en braille. O sea, es 1 a 4 más o menos. Porque los caracteres en braille, así ustedes encuentren fuentes en internet y que después les digan, ay, ya la tengo en Word, voy a ponerle tamaño 10, 12, 14, eh, el, el tamaño de la letra braille aquí en Cafarnaún, en cualquier parte del mundo, es el mismo. O sea, es más o menos equivalente a eso, a 26 puntos en un carácter en Word. Entonces, así usted lo pueda poner en 8 puntos o 10 puntos que diga para que me quepa más información, la impresora braille no le va a hacer caso a ese tamaño de letra o de fuente, sino a la que ya tiene estandarizada, que realmente es de 2.5 milímetros.
digamos, cada renglón de esa línea en braille que tienen las impresoras. Solamente se puede ampliar un poco más, que más o menos de 3 milímetros a 3.5 milímetros, cuando se escribe braille japonés o se imprime braille japonés en las impresoras braille, porque requieren utilizar 9 puntos y por lo tanto hace que esto sea más grande, digamos, el cajetín o el espacio del carácter para que haya esa impresión en braille. Perfecto. Jorge, nos están preguntando, buenas noches, el software de JAWS me permite instalarlo en varios equipos. El comentario es de alguien que se llama Amazonas. Sí, él lo permite instalarlo en varios equipos, pero recordemos que cuando yo descargo, o sea, me registro y descargo el lector de pantalla, le van a enviar una licencia única que tiene, digamos, derecho a 3 activaciones. O sea, inicialmente uno diría, o instalo en 3 equipos al mismo tiempo, o lo instalo en un equipo y cuando me toque hacerle mantenimiento o formatearlo o se me dañó el disco duro, o le voy a aumentar la memoria RAM al equipo, le va a pedir que vuelva y active el software. ¿Por qué? Porque estos software licenciados, por lo general las licencias ahora están amarrados a partes físicas del computador, como es el hardware. Están a veces amarrados al ID del disco duro, a la, mm, a la MAC address de la tarjeta de red o al serial de la memoria RAM que tenga el equipo. Entonces, digamos, de estos 3 elementos, cuando se cambian, por lo general, el software dice no está licenciado y tiene que volverlo a activar. Si necesita, digamos, para una institución educativa, recomendamos que como es una institución, la institución sea quien haga la solicitud para el aula de informática o para los equipos donde los vaya a instalar, donde diga, mire, yo tengo 10 equipos, 20 equipos, 50 equipos y requiero 10, 15, 20 o 50 licencias y para cada equipo se le asigna una licencia. Para una persona natural como usted y como yo, solamente nos asignan una licencia. Y cuando decimos, no, es que se me acabaron las activaciones y resulta que no se nos habían acabado, ellos verifican en el sistema y si no se han acabado la activación, vuelven y le envían la misma licencia porque todavía tiene derecho a una o a 2 activaciones más. O sea, hasta que no se agoten las activaciones, no le dan una nueva. Perfecto, Jorge. Dice alguien, en caso de que la persona colombiana viaje a otro país, ¿puede continuar usando esa licencia? Sí, la puede usar sin ningún problema porque cuando ya está, digamos, en el computador instalada, la puede seguir utilizando en cualquier parte del mundo, mientras que no le presente o una falla técnica o no tenga que hacer algún tipo de mantenimiento que, como les decía al principio, incida en la modificación de alguna de las partes físicas del computador y haga que le pida nuevamente la activación de la licencia. Perfecto. Comentario, gracias por permitirme capacitar. Tengo 2 niñas ciegas y necesito aprender para orientar a los docentes. Gracias, Luz Moreno, por ese comentario. También es muy importante, Andrés, digamos, si a algunos les surgen preguntas, las pueden enviar también por el correo electrónico eh, para que, o cuando hicieron el registro, ahí también, si tienen algunas inquietudes, y que nosotros en la próxima sesión las podamos de pronto contestar si hay algunas, y si no, pues continuamos y así mismo vamos para en las 4 sesiones que vamos a tener del webinario para que podamos tener claridad en toda esta información. Perfecto. Recuerden, la página es Convertic. Voy a, de todos modos, dejarles de nuevo el enlace a la página. No tiene ningún costo y la pueden solicitar también en las instituciones, si no estoy mal y me corriges, Jorge. Sí, las instituciones, las bibliotecas, los cafés de internet, los profesores que ven. O sea, no necesita que sea una persona ciega de baja visión. Puede ser ustedes como maestro, diga, yo voy a descargar una licencia del software, magnificador y lector de pantalla para instalarle en mi equipo en la casa, para saber cómo se usa, cómo le voy a enseñar al chico ciego en el colegio a utilizar esta herramienta tecnológica. Perfecto. Con lo que pasó, un comentario más, con lo que pasó en la licencia JAWS, ¿es necesario volver a documentar para sacar, tener de nuevo la licencia? No,
No es necesario porque, digamos, todo el proceso que viene desde el año 2014 a la fecha, digamos, los que ya han tenido licencia o, digamos, si usted ya fue registrado del 2024 al 2014 y se le había vencido la licencia, la puede volver a solicitar, que ellos le asignan otra sin necesidad de registrarse, porque ya usted está registrado en la base de datos que ellos manejan. Perfecto. Ya no tenemos ninguna pregunta más. Les agradecemos a todos su participación. Recuerden que este espacio es gracias a la financiación del proyecto Educación Digital Mujeres Diversas con Discapacidad, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, desarrollado por la Fundación 11 América Latina FOAL, la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, CONALIVI y Surcoe. Esperamos que se puedan conectar el próximo miércoles a la misma hora. Recuerden que deben buscar en sus correos electrónicos el enlace que les tuvo que haber llegado. Es el mismo para todas las sesiones. Búsquenlo en mensajes no deseados que a veces llegan allí, spam, o verifiquen su correo electrónico para que les pueda llegar esta información. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, feliz noche para todos. Gracias Andrés, gracias al ingeniero Luis Alfonso y a José Luis y a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Una feliz noche para Gracias. todos. Hasta luego.